la conexión. Bien, le damos la bienvenida a todos en esta mañana nuevamente porque tuvimos dificultades con nuestro audio. Y decía que mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Saguas Ranches. Estamos agradecidos a Dios que nos permite estar una vez más en esta mañana juntos a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios. Durante esta semana estamos hablando acerca de la tranquilidad espiritual. Cómo aprender a vivir tranquilo, o más bien qué razones tenemos para vivir tranquilos, o sea, sin nos perturbar en medio de los momentos de crisis que estamos viviendo. Para ello vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11. Los tesalonicenses eran una iglesia que habían estado siendo perseguidos por su fe, habían experimentado martirio muchos de sus miembros y aún así ellos estaban sirviendo, viviendo en fe, practicando el amor y llevando el evangelio a distintas partes. Algunos estaban afectados por las persecuciones y por las tribulaciones por las cuales estaban atravesando y por eso no tenían del todo claro las cosas con respecto a la venida del Señor y a la resurrección. Y después en el capítulo 4, 5 el apóstol Pablo va a abordar este tema, pero en medio de eso él le da este consejo, le da esta enseñanza que está en el versículo 11 de 1 Tesalonicenses 4, que procuréis tener tranquilidad, que procuréis tener tranquilidad, nos dice ahí la palabra del Señor nuestro Dios. Decíamos que la palabra procurar significa ambicionar, o sea, sean ambiciosos, mostrándonos que el creyente debe de ser ambicioso en procurar tener tranquilidad y que cuando se habla de esta tranquilidad se está refiriendo a la acción de no dejarse perturbar o conmocionar por las circunstancias. Eso no significa ser indiferente ante las circunstancias, sino aprender a ser controlado en medio de las circunstancias para poder seguir siendo luz del mundo y sal de esta tierra, para tener un testimonio y para honrar a Jesucristo por medio de nuestro testimonio. Y más cuando sabemos que Dios es soberano y providencial y que todo cuanto ocurre es el designio soberano de su voluntad. Ahora, hay una segunda razón por la cual nosotros debemos de estar tranquilos pese a toda circunstancia adversa que estemos pasando, ya sea crisis financiera, crisis de salud, crisis relacional, crisis familiar, crisis laboral, crisis espiritual, ya sea persecución, angustia, tribulación. No importa cuál sea el momento, la circunstancia, la Biblia nos da razones poderosas por las cuales el cristiano puede estar tranquilo, puede estar reposado, puede vivir en paz sin dejarse conmocionar y aún así continuar hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y es debido a que Dios, por mediación de Cristo y a través de la obra de Cristo y sus conquistas en la cruz, nos ha garantizado la victoria sobre toda situación adversa, sobre todo problema espiritual y sobre todas las cosas ha garantizado un lugar en el reino. Quiere decir que si la victoria en Cristo y el reino de Dios está garantizado para ti por haber puesto tu fe en Jesús como Señor y Salvador y haber creído en su obra de gracia, entonces usted no tiene razones para vivir alterado o conmocionado. Antes bien, tiene razones muy poderosas para vivir tranquilos. Cuando usted vive tranquilo, se vuelve luz y sal, pero también cumple con eficacia su rol de embajador en nombre de Cristo, como dice 1 Corintios 5:20, ante un mundo que vive desesperanzado y desesperado por causa de los males que le rodea. Ayer decíamos que cómo usted puede hablar de la paz de Dios si usted mismo no está experimentando la paz de Dios. ¿Cómo usted puede hablar de la tranquilidad que ofrece Cristo al corazón si usted no vive la tranquilidad que ofrece Cristo? Evidentemente, 1 Tesalonicenses 4:11 no brinda más detalles con respecto a esta tranquilidad. Solamente dice procurad o ambicionad tener tranquilidad o vivir tranquilos, vivir en paz, vivir de tal manera que nada los conmocione. Para ello,
necesitamos entonces acudir a otros textos de la Biblia. Cuando vamos al resto de la Escritura, descubrimos que Cristo, a los que creen en Él, les da vida. Y no una vida ordinaria, sino una vida eterna y abundante. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Es vida después de la muerte. Pero también dice, el que cree en mí tiene la vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, enseña la Escritura. Eso significa que tiene vida espiritual. O sea que en Cristo el creyente puede vencer al pecado, el cual ha traído como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual, y ha vencido también a la muerte física. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte y su resurrección venció a la muerte y al pecado, venció al infierno. Cuando usted deposita su fe en Cristo, cree en el sacrificio de Cristo, cree en la muerte y resurrección de Cristo, cree que su sangre expía, quita, libera la culpa que hay en usted por causa del pecado, entonces Dios imparte la justicia de Cristo a tu vida. Y al impartirse la justicia de Cristo hacia tu vida, usted queda liberado de culpa, queda justificado ante el trono de la gracia y por tanto puede vivir con la garantía de que si muere hoy, va al seno de Dios, va al reino del Señor. Por eso es que decimos que Cristo a los que creen en Él les da vida. De hecho, Jesús vino al mundo para dar vida. En Juan 10:10 así lo declara. Y Él nos da vida perdonando todo pecado, anulando las acusaciones de pecado que había contra nosotros por ser pecadores, despojando a los principados y despojando y haciendo todo esto en la cruz. Cristo hizo todo esto en el lugar de tormento al morir y al resucitar. Pues en la cruz Él obtuvo la victoria sobre estos males y en su resurrección obtuvo la victoria sobre la muerte física y también sobre la muerte espiritual. Hay un texto que resume todo esto de manera magistral y es el texto de Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15. Es importante que usted tenga en cuenta que esto es un mensaje a creyentes. Eso significa que es para cristianos. Si usted es un creyente de Jesucristo, es un cristiano, este texto es para usted. Si usted no es un creyente de Jesucristo, nada de lo que dice aquí aplica a su vida. Ahora, si usted confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado, cree que Cristo es la solución a su pecado, el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y cree que por medio de su muerte y de su resurrección y por el lavamiento de su sangre, la justicia de Dios se imputa a su vida, liberándole del pecado y otorgándole la vida eterna, entonces usted primero es salvo y después estas verdades son la realidad de lo que ha ocurrido con su vida. Dice así Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. Hablando de Jesucristo, dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Cuando usted cree en Jesús, cuando usted creyó en Jesús, usted fue librado de las potestades de las tinieblas. Usted fue librado de las ataduras que tenía con respecto al diablo, fue librado de la atadura del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Usted fue librado del infierno y del tormento eterno, que es tinieblas. Cuando usted cree en Cristo, esto es lo que dice la Biblia que ocurrió. Dice que fue trasladado al reino de su amado Hijo. Y note cómo lo da en presente, fue trasladado, en pasado, fue trasladado. Muchas veces tenemos la concepción de que en el futuro es que yo podré saber si voy a entrar al reino de Dios o no. Sin embargo, este texto está enseñando categóricamente que cuando una persona cree en Jesús como Señor y como Salvador, automáticamente es trasladada al reino de Dios. Viene a ser ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se le imputa a su vida. Usted es declarado inocente, usted es adoptado como hijo de Dios y por tanto se le da la promesa de ser coheredero con Cristo y miembro del reino de Dios, ciudadano del reino de Dios. Eso significa de que usted no tiene que esperar a morir. Desde el momento que usted cree en Cristo como Salvador,
usted puede vivir con la convicción de que ya es heredero del reino de Dios. Por eso la Biblia dice trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Ahora, piensa en esto. ¿Acaso cuando usted ve lo que hay a su alrededor, los problemas espirituales que tenemos, y descubrimos que al creer en Cristo ya se nos ha otorgado el reino, ya se nos ha trasladado de tinieblas a luz, ¿no le da eso tranquilidad a usted en su vida? Claro está, el verdadero creyente no va a encontrar tranquilidad en practicar deliberadamente el pecado, porque sabe que al ser ciudadano del reino no haya conformidad con el pecado, ni le agrada el pecado, porque el que es de Cristo no encuentra deleite en practicar el pecado. El que es de Cristo solo encuentra deleite en honrar, glorificar a Cristo y vivir en novedad de vida y en santidad para gloria y honra de Cristo. Por tanto, de manera tranquila, en la paciencia que da el Señor y haciendo uso de los recursos dados por Dios para ayudarnos a vencer cada día más y obtener victorias para vivir para la gloria de Dios, vive tranquilo en medio de sus asedios porque confía en la mano providencial de Dios, en el sustento de Dios, en el cuidado de Dios y en los recursos de Dios para obtener victoria continua sobre el remanente de pecado que queda en nuestras vidas. El hecho de saber que yo soy ciudadano del reino nos da tranquilidad, da tranquilidad. El mundo puede estar patas arriba, Cristo puede venir en cualquier momento, pero yo puedo estar tranquilo porque ya he sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Dice el versículo 14, hablando de Cristo, en quien tenemos redención, tenemos rescate, tenemos libertad por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando usted creyó en Cristo, la sangre derramada por Cristo desde la cruz le trae libertad o expiación de su pecado, expiación plena, completa. Y por eso es que se da esta promesa y dice la Biblia, el perdón de pecados. El hecho de saber que mis pecados han sido perdonados gracias al sacrificio de Cristo y al derramamiento de su sangre, me hace vivir seguro de que en el día del juicio final, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida y por tanto soy de los que van a entrar al reino consumado de Dios. Luego en el versículo 15 de Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Todo esto está en 1 Corintios 1, 15 y 16, 13, 14, 15 y 16. Pero ahora vamos a Colosenses 2, versículos 13, 14 y 15. Y mire lo que dice Colosenses 2, y este pasaje me fascina. Dice, vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, esto es lo que hizo Cristo en nuestra condición de muerte. Recuerde que la paga del pecado es muerte, nos dio vida juntamente con Él. Cuando usted creyó en Cristo, en su muerte y en resurrección, Cristo en el pasado nos otorgó la vida. ¿Cómo lo hizo? Perdonando todos los pecados. ¿Cómo podía Cristo en el pasado otorgar el perdón de pecados de personas en el futuro? Muy simple, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. Y como nos escogió, nos predestinó para esto. Y al predestinarnos, después llega el momento que por medio de la predicación nos llama. Al llamarnos nos santifica y al santificarnos nos glorifica. Por eso nosotros creemos en esta verdad revelada en la palabra de Dios y creemos que la obra de nuestra redención es una obra de gracia. Aparte de todo esto, la expiación de Cristo es de una vez y para siempre eficaz en todos aquellos a quienes Dios elige y ama. Por tanto, Cristo muere para expiar la culpa del pueblo particular de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de los creyentes. A esto se le llama expiación particular. Dice que debido a ello nos da vida juntamente con Él. Si usted ha creído en Cristo, usted ha sido hecho partícipe de la vida y ha perdonado todos tus pecados. Pero hay más. Dice el versículo que Cristo hizo esto, el versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, porque los pecados nos acusaban, que nos era contraria porque va en contra del plan de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Los quitó del medio y los clavó en la cruz. Significa que quitó nuestros pecados,
los llevó sobre sí en la cruz. Por eso el Padre tiene que abandonar a Jesús en la cruz, para que Él pudiera tomar la totalidad del pecado de su pueblo, a fin de poder hacer expiación por la culpa de ellos. Y dice que al quitar el acta que había contra nosotros y llevarlo sobre sí en la cruz, lo que hace es lo que dice el verso 15. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. ¿En qué sentido los exhibió públicamente? En el sentido de que mostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte al resucitar al tercer día. Satanás, Anás, Caifás, los líderes religiosos, Pilato, pensaban que con la crucifixión de Cristo estaban poniendo punto final a su vida y a lo que él pretendía hacer. Sin embargo, no sabía que en esta muerte estaba implicada una resurrección, y en la muerte y resurrección la victoria de ellos. Esta victoria desacredita y expone públicamente la falsedad de este concepto y exalta la majestad y gloria del plan divino de llevar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados como un cordero perfecto para expiar la culpa de los que creen en Él. Por tanto, esto es un motivo poderoso para vivir tranquilo en medio de este mundo. ¿Por qué puedo vivir tranquilo? Porque Cristo ha expiado la culpa de mi pecado y no importa lo que me pueda hacer el hombre. Puede ser que el hombre me persiga, me mate, me aniquile, pero lo que el hombre no va a poder hacer nunca es evitar que a la final trompeta yo, como muerto en Cristo, resucite y entre y vive por siempre con Cristo en su reino. Por tanto, si entendemos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está puesta en el reino de Dios, en ese reino que Cristo fue a preparar y que viene para tomarnos y llevarnos hacia Él, entonces, ¿por qué hemos de temer a lo que nos pueda hacer el hombre? ¿Por qué hemos de alterarnos y de perturbarnos en medio de los momentos difíciles si al final la eternidad está garantizada? No vale la pena, no vale la pena. Antes bien, en medio de los momentos difíciles, cuando usted descansa en la promesa del reino de Dios, de la vida eterna que tiene en Cristo, de la victoria que ya Cristo conquistó, usted va a llevar la vida mucho más simple, va a poder tenerla más llevadera, valga la redundancia, y además va a ser un testimonio de lo que es la fe, la confianza y la espera en Dios, sobre todo ante aquellos que no tienen a Cristo, y se puede convertir de esta manera en un evangelio vivo para ellos. Dice la Biblia que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. O sea, que la acción triunfante de Cristo está en pasado. Cristo ya triunfó sobre el maligno. Quiere decir que el maligno, su mundo y su sistema ya está derrotado. Eso significa que nuestra victoria en Cristo está garantizada. Entonces, yo puedo vivir tranquilo independientemente de cómo esté este mundo. Cristo, a los que creen en Él, promete y garantiza un lugar junto a sí en su reino. Él dice en Juan 14, versículo del 1 al 3, las siguientes palabras, y es un texto muy conocido por nosotros, pero lo cierto es que aunque sea conocido, muchas veces necesitamos recordarlo. Juan 14, del 1 al 3, dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Y es interesante estas palabras: no se turbe vuestro corazón, no te conmociones. En otras palabras, estad tranquilos. Lo mismo que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. No se turbe vuestro corazón. No deje que las circunstancias del diario vivir te turben el corazón. Antes bien, dice Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. Y la pregunta que surge es, ¿qué es lo que tenemos que creer de Dios y qué es lo que tenemos que creer de Jesucristo para que podamos tener un corazón no turbado, o sea, llevar una vida tranquila en medio de las conmociones de este mundo? Dice la Biblia que esto es lo que tenemos que creer, que en la casa del Padre muchas moradas hay. O sea que en el reino de Dios hay lugar abundante. Jesús dice, si no hubiera lugar abundante, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Pero como hay lugar abundante, yo les estoy diciendo, y estoy poniéndome en el lugar de Cristo, si no hubiera lugar abundante, yo lo hubiera dicho, pero como sí hay, es lo que les estoy diciendo. Ahora dice, voy pues a preparar lugar.
y dice, para vosotros. O sea que Jesús fue a preparar un lugar para su pueblo. ¿A dónde? Al reino de Dios, al reino eterno de Dios. Dice, si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y en su venida, esto es lo que va a hacer Jesús. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo venga, significa que ya el lugar fue preparado y Cristo nos tomará para llevarnos consigo a su reino. Vamos ahora al libro del Apocalipsis, capítulo 19, para ver el momento en el cual Cristo viene. Dice así, capítulo 19, versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios. Sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera. Y bueno, está este juicio, luego se expresan aleluya en el verso número 3. Luego en el 4 los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran y dan alabanzas al Señor. Y después en el 5 se proclama lo siguiente, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos y como la voz que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos, alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y está hablando de la novia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? Quiero que vayamos ahora al libro del Apocalipsis, versículo 21. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, escuche esto, vi la santa ciudad, la misma ciudad de la cual habla Jesús en Juan 14, del 1 al 3, donde hay muchas moradas para los que creen en Cristo, y donde van a ser introducidos los creyentes en la venida de Cristo. Dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, escuche esto, está hablando de la gran ciudad, la nueva Jerusalén, y habla de ella como dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y después dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. La nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, en el lugar de Dios donde seremos introducidos los creyentes. Es la esposa de Dios, la esposa de Cristo. Luego en el verso 7 de Apocalipsis 21, la Biblia va a ampliar toda esta visión. Y bueno, la Escritura dice que esta es la esposa del Cordero. Ahora, es interesante que en el verso 9 dice, vino entonces a uno te mostraré la desposada. ¿Quién es la desposada? La esposa del Cordero. Según los versículos que acabamos de ver, es la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Perdón. Te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Los que creen en Cristo tienen la esperanza de entrar al reino de Dios y habitar en la nueva Jerusalén cuando Cristo venga. Por tanto, si ese es el lugar que anhelamos y es el estado final de los creyentes, y allí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, y Apocalipsis 22 después habla de que
Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros y estaremos por siempre con el Señor. ¿Cree usted que vale la pena conmocionar por la situación del mundo presente? En que seguimos aferrados a este mundo y a este sistema de cosas. Y no acabamos de asimilar que la Biblia dice, no os afanéis, cosas de este mundo que todas perecen. No acabamos de asimilar que la Biblia dice que el mundo pasa. No acabamos de asimilar muchas veces que en este mundo somos peregrinos. No acabamos de asimilar de que nuestra morada final no es aquí, sino allá. No acabamos de asimilar de que no debemos conformarnos a este siglo, ni esperar nada bueno de este siglo. Antes bien debemos de esperar todas las cosas buenas que vienen del reino de Dios. Cuando usted desenfoca su vista de las cosas terrenas y las enfoca en las cosas celestiales, en el reino de Dios, usted va a poder experimentar tranquilidad y paz en medio de los momentos difíciles de la vida. Cristo, además de todo esto, garantiza que nada en el presente ni en el futuro, ya sea celestial o terrenal, nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Dios no es mentiroso, y si Él ha prometido que nada nos podrá separar del amor de Dios, yo le creo a Dios y entonces ciertamente nada me podrá separar de ese amor. Eso quiere decir que ninguna persecución que se levante, ninguna censura que se levante contra el cristiano, ni sistemas mundiales que vengan a darle muerte al cristiano, ni familia, ni nada, ni guerra, ni pestilencia, nada nos podrá separar de ese amor. No va a haber un momento en el cual Dios nos deje de amar si usted ha creído sinceramente en Él como Señor y Salvador y ha creído en Él. Dice Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, y con esto termino. Dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y ahora dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto debe de hacernos pensar. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? La respuesta es no. Quiere decir que las tribulaciones no nos separan de Cristo, la angustia no nos puede separar del amor de Cristo, la persecución no nos puede separar del amor de Cristo, el hambre no nos puede separar del amor de Cristo, la desnudez no nos va a separar del amor de Cristo, ni los peligros ni las guerras. Nada de esto separa el amor de Cristo hacia nosotros si usted verdaderamente ha creído en Él. Y es que aunque el creyente pase hambre, guerra, tribulación, angustia, persecución, su amor a Cristo le conducirá a la fidelidad. Su amor a Cristo supera todas estas cosas porque sus expectativas no están puestas en saciar su hambre, en tener la paz mundial, en cubrir su desnudez, ni en ser salvado del peligro presente. Su esperanza está puesta en vivir por siempre con Dios. Y si tiene que pasar por todo esto, por este valle de lágrimas, de sombra de muerte, va a vivir confiado porque su Dios está con él. Y porque sabe que al final la victoria de Cristo está garantizada. Después dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Porque Él ya derrotó todas estas cosas. No nos extraña entonces que el apóstol diga, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿tenemos razón los cristianos para vivir tranquilos? Claro que sí. Si tú eres alguien que te has estado dejando conmocionar e intranquilizar por las circunstancias, por el hambre, la guerra, la peste, la pandemia o lo que sea, recuerda, el amor de Cristo ha sido garantizado en tu vida y nada te podrá separar de Él. Pídele perdón a Dios por quizás estar mal enfocado y dirige tu mirada al cielo. Pon tu esperanza en Cristo, espera en Cristo, confía en Cristo y Él hará. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? ¿Que nos maten o que muramos?
Bueno, si eso viene, el que ha entendido el reino, bienvenido sea. ¿Y sabe por qué? Porque a la final trompeta, al final, los muertos en Cristo resucitarán para estar por siempre con el Señor. Por eso es que nosotros decimos que en Cristo está garantizada nuestra victoria sobre este mundo, sobre el hambre, sobre la peste, la pandemia, la muerte física y también sobre la muerte espiritual, pero solo si creemos en Cristo. Por tanto, si usted no es un creyente de Jesucristo, es momento de que usted ahora valore eso. Tome en cuenta esto, porque de usted morir sin estar reconciliado con Dios por medio de Cristo, entonces usted sí sufrirá pena de eterna perdición en un lago de fuego y de azufre. Usted no tiene el amor de Cristo garantizado en su vida, porque el amor de Cristo se hace presente y real y vivencial, y la vida eterna igual, solamente cuando uno reconoce su pecado, que le ha faltado a Dios, que ha ofendido a Dios, que ha pecado contra Dios, se arrepiente de su condición miserable de pecado, cree que la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo, que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, y confía en que Cristo, por su muerte y resurrección, con el derramamiento de su sangre, limpia su pecado y con su resurrección vence a la muerte y da la vida eterna. Crea esto y todas estas bendiciones será para su vida. Y usted entonces podrá vivir tranquilo. Que el Señor le bendiga ricamente. Y mañana continuamos con este tema, con estas razones del por qué vivir con tranquilidad. ¿Por qué ambicionar vivir con tranquilidad? El Señor les bendiga.